Essa aqui tá o programa Começar um Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga ng Cristiano. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Descansen en él esta noche. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita.
vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero posarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar.
desde nuestro corazón, porque solo tú eres digno. Aleluya. Aleluya. Qué bella canción. Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar acompañándonos esta noche de nuevo. Ahora son las 7:17 aquí en el estudio de Radio Comisión Día Nuevo. Acompáñame desde ahora hasta las 9 de la noche cuando vamos conjuntamente, tú y yo, vamos a dar la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Y esta noche nos postramos a los pies de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, y le pedimos su misericordia para nuestra gente de Venezuela, que está pasando por momentos muy, pero muy difíciles. Llevamos en nuestras oraciones a ese bello pueblo de Venezuela para que la luz divina de nuestro Señor ilumina cada corazón, cada vida, cada calle, cada barrio, cada ciudad de esa preciosa país. Te quiero invitar para que me acompañes cuando vamos en la presencia de nuestro Señor Altísimo, con un corazón abierto, un corazón lleno de alegría y de gratitud por el nuevo día y la nueva semana que Él nos ha regalado. Acompáñame por repitiendo mis palabras o escuchando a mis palabras con fe. Señor Jesús, gracias por otro día que nos has regalado. Gracias por llenarnos con ese alimento, ese ruach de vida. Y hoy, durante el día, podemos contemplar la belleza, la maravilla de toda tu creación. Y te pedimos esta noche tu misericordia para nuestra gente de Venezuela, que está pasando por momentos difíciles. Pedimos también tu misericordia para cada uno que esta noche tiene el corazón abatido, que está pasando por momentos de tristeza, que está en gran necesidad. Y sabemos, esa es la certeza que tenemos, que ningún momento de necesidad no es un secreto para ti. Por eso te pedimos, Señor Jesús, para que pongas tus manos milagrosas sobre esas vidas que están pasando por momentos de tristeza, que están pasando por momentos de quebrante de salud, para que puedan recibir nuevas fuerzas y vida. Te pedimos también para que seas el fuente inagotable de ánimo, de nuevas esperanzas, de consuelo y de paz para aquellas personas que están en busca de un refugio. Y sabemos que hay mucha gente que todavía no han tenido un encuentro contigo. Y te pedimos para que desde su misericordia estreches el mano y les toma por la mano y les saca de la oscuridad y les aprienda
muy, pero muy cerca de ti, para que puedan experienciar por sí mismo lo que significa recibir el amor, la misericordia y la gracia de nuestro Señor. Gracias también por la oportunidad que tenemos esta noche de nuevo para hacer esta programación que dedicamos únicamente y completamente a tu honra y a tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús decimos un gran amén, amén y amén. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Hoy es el lunes, el 6 de julio. Y un vistazo en ese reloj aquí en el estudio en Utrecht nos enseña que ya son las 7:22 de la noche. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra. Llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Sigue la cumbia, hey, vuelto loco, sa, vuelto loco, buena, eres todo lo que tengo, eres tú mi vida eterna, y que todo el mundo sepa que tú eres mi amor. Suena, suena, suena. Venga. Cumbia. Te quiero decir que tú eres mi vida y mi corazón hoy late por ti. Mi vida te di, sanaste mi herida. Te necesito cerquita de mí. Vengo a ti a confesarte que tú eres mi amor. Quiero darte lo que quieras de mí, pues te has vuelto mi razón de vivir. Solo quiero que tú sepas que toda mi vida eres tú. Quiero amarte como me amas a mí. Déjame entregarlo todo por ti. Solo quiero que tú sepas que toda mi vida eres tú. Que te quiero, que me has vuelto loco. Contigo, Jesús. Que te quiero, que me has vuelto loco. Cerquita de ti. Que te quiero, que me has vuelto loco. Ay, contigo, Jesús. Que te quiero, que me has vuelto loco. Cerquita de ti. Listen up. Ay, tú sabes que todo lo que yo tengo es por ti, tú eres mi amor, mi mundo entero. Nuestro amor quedó grabado en un madero. Solo quiero que en la tierra todos sepan que te quiero más. Hoy te quiero más. Cada día te amo más, más. Hoy te quiero más. Te quiero decir que tú eres mi vida y mi corazón hoy late por ti. Mi vida te di, sanaste mi herida. Te necesito cerquita de mí. Vengo a ti a confesarte que tú eres mi amor. Quiero darte lo que quieras de mí, pues te has vuelto mi razón de vivir. Solo quiero que tú sepas que toda mi vida eres tú. Quiero amarte como me amas a mí. Déjame entregarlo todo por ti. Solo quiero que tú sepas que toda mi vida eres tú. Que te quiero, que me has vuelto loco. Contigo, Jesús. Que te quiero, que me has vuelto loco. Ay, cerquita de ti. Que me has vuelto loco. Contigo, Señor. Que me has vuelto loco. Cerquita de ti. Que me has vuelto loco. One more time. Quiero, me has vuelto loco.
Qué bella canción, Yo probé su amor. La próxima canción la vamos a seleccionar con mucho cariño en el amor de Cristo, especialmente para Romanda Molina y su casa completa allá en Bonaire. La vamos a dedicar también a Ornaldo Urbía, a Natalie Mersen y su casa completa. La vamos a seleccionar también para Etlin La Cruz, para Sitin La Cruz, Juni La Cruz, Nalda La Cruz, la familia La Cruz completa aquí en Holanda. Y la vamos a dedicar también a Adorable Salas y su familia, también a la familia Natale en Caracas y muy especialmente a tía Mireia. Que Dios les bendiga y sigue protegiéndoles en cada momento de la vida, porque a veces nos encontramos en momentos de la vida en la cual nosotros mismos con nuestra fuerza no podemos hacer nada, pero tenemos la certeza y la convicción que podemos confiar en el Señor Altísimo, porque Él es fiel. Y por cualquier circunstancia que pasamos, vamos a dar la honra y la alabanza al Dios Altísimo. Especialmente para cada uno de ustedes tenemos la próxima canción. Rechaza oraciones alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer. Simplemente alaba, estás llorando, alaba, en la prueba alaba, estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Oye, Dani, alaba. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos es hora de vencer. Manda a sus ángeles contigo.
Y queremos enviar esta noche también un saludo y también una gran bendición. Queremos enviar a Urvin y Ruli Albertes y su casa completa. También para Urvin Streidel en Amsterdam. Para Sara Betancourt y su familia. Para Luz Marina Blanco. Para José Bridgewater. Patricia Iglesias. Para Mariela Guerra, también para Mary, Mimi Carolina y nuestra gente de Suecia que muy frecuentemente nos están sintonizando. Un saludo y también un deseo de bendición para tía Viola, para Johnny, para Irene, para Iliana, la familia completa. También para la familia Lampe en Holanda y también la familia Lampe en Curazao, muy especialmente para tía Celestina. Especialmente para ustedes tenemos esta noche la próxima canción. Hay una fuente en nosotros, Señor, que salta para la vida eterna. Hay una fuente, Dios, que sale de nuestro espíritu, que no se puede detener, Señor. Hay una fuente de alabanza, una fuente llena de adoración, que fluye de nosotros, que fluye como un río. Then
qué bella canción. Y queremos enviar esta noche también un saludo, un deseo de bendición para Hernán y Sandra Trinidad, también para Luis y Rosaura Ramírez, para la familia Dovale, muy especialmente para nuestros hermanos en Cristo, Gerald y también Judeska Dovale, para nuestra gente de Den Bosch, Amarelisa Zed, Joven, Dairin, y los pequeñitos, no podemos olvidar los pequeñitos. Saludos y bendición también para Emiliano, Jorel y también Kaden. Un saludo va también para Suvinda Martes, allá en Vichy, Curazao. Y para Paulo Barbosa y su familia, y también para Carmen Barbosa. Que Dios les bendiga en grande durante la semana que está por delante. Y la próxima canción es especialmente para ustedes. Todo ojo le verá, todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará. Vienen las nubes, poderosos y santos, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, y se abren los cielos, todo ojo le verá. Y viene su gloria y su luz le dio. Qué
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantica não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Er is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een gospelprogramma vol muziek, getuigenissen, gebed en bijbelstudies. Donderdagavond van 7 tot 9. Y un vistazo en nuestro reloj aquí en el estudio nos enseña que son exactamente las 8:03 de la noche aquí en Utrecht, capital de la provincia central que tiene también el mismo nombre. Y esta noche quiero compartir contigo un pensamiento tocante el regreso de Cristo. Pero primeramente te quiero llevar a las escrituras sagradas que nos dice en los libros de Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 10 y 11, nos dice lo siguiente. Los discípulos seguían con la mirada fija, viendo cómo se perdía en las alturas. Y en eso, 2 varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos. Galileos, les dijeron, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Jesús regresará de la misma forma en que lo han visto ascender al cielo. Padre, gracias por la palabra que nos llega esta noche. Y sabemos que tu palabra no sale de ti y regresa invanamente, pero es que tu palabra siempre cumplirá con el propósito que tu palabra ha recibido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Esta noche quiero compartir contigo un pensamiento tocante el regreso de Cristo. Pregunta a cualquier miembro de una congregación en qué lugar Cristo va a volver y la gran mayoría te van a decir que Cristo va a venir de una forma que todo el mundo lo vaya a ver. Con otra palabra, Cristo va a regresar en cada parte del mundo. Pero eso no es correcto. Eso no es según la promesa de Jesucristo mismo. Eso no es de acuerdo de las Escrituras. El regreso de Cristo
es como hemos leído en el libro de Hechos, ahorita, el versículo 10 y 11, Cristo va a volver de la misma manera en que los discípulos lo han visto ascender al cielo. Con otra palabra, Cristo va a regresar no en un capital que es importante, no en un capital que es importante en nuestra era moderna, ni tampoco en un lugar que es espiritualmente importante. Cristo no va a volver en un sitio donde la economía mundial se concentra. Y tampoco Él va a volver de una manera que cuando regresa nadie sabe quién es. Compáralo con, por ejemplo, con 2000 años atrás. Cristo estaba a punto de nacer como un niño humano. Y solo habían 2 personas que sabían lo que estaba a punto de suceder, que eran José y María. Pero el resto del mundo, los millones de habitantes del mundo, no sabían lo que estaba a punto de ocurrir fuera de esas 2 personas, María y José. En el momento que Cristo nació como un bebé en cuerpo humano, solo María y José sabían lo que ha sucedido. Y después, los ángeles acontecieron la noticia a los guardadores que estaban vigilando a su rebaño para que podían ir a ver al niño recién nacido. Y sí, y había también los tres sabios que vinieron del oriente, de muy lejos, pero no sabían dónde, ni quién, ni cómo el niño iba a nacer. Pero cuando Jesús regresa, todo va a ser muy distinto. 3 palabras están muy conectadas al regreso de Cristo, que son parousia. Parousia es una palabra que significa venida o regreso. Y también Cristo va a regresar. Eso es seguro. La parousia está fijo. La segunda palabra es ephanaia, lo que quiere decir aparecer. Cristo no va a regresar como 2000 años atrás, naciendo como un bebé. No, Él aparecerá. De pronto, Él estará ahí. Y la tercera palabra es el Apocalipsis, lo que quiere decir la revelación. Cristo va a venir, su regreso está fijo, la parousia está fijo, y Él aparecerá como la ephanaia. Y cuando se aparece, Él se va a revelar el Apocalipsis de quién Él es. 2000 años atrás, Jesús nació, creció, estaba andando por la ciudad de Nazaret y la gente no sabía quién era. La gente le veía y pensaba, es el hijo del carpintero. Pero cuando Cristo regresa, Él va a revelar
directamente. Él va a aparecer y revelar directamente quién es. Y como ya dije, Él no va a regresar en un lugar importante en nuestra era moderna. Él no va a regresar en un lugar espiritualmente importante. Él no va a regresar en un sitio de donde la economía mundial se maneja. Perdón. Pero Él tampoco no va a regresar como mucha gente cree, que Él va a regresar de una forma totalmente en diferentes partes del mundo. No, Él va a regresar en solamente un lugar. En las Escrituras nos enseña que ese lugar será Jerusalén. El mismo lugar, el mismo Jerusalén, donde Él 2000 años atrás estaba dando enseñanzas, donde Él caminaba, donde Él iba al templo. El mismo lugar donde Él confrontó a los fariseos. El mismo lugar, la ciudad por cual Él lloró. La misma ciudad donde Él fue cogido como si fuera un bandido. La misma ciudad donde Él fue condenado a muerte. La misma ciudad donde Él fue crucificado, donde Él fue enterrado y después resucitó. En las Escrituras no solo dice que será en Jerusalén, pero nos dan también un lugar exacto, el Monte de Olivos, un pequeño monte al este de Jerusalén. En las Escrituras nos da también información muy exacta cómo Él vendrá. Él vendrá entre las nubes, las nubes. Y eso nos hace recordar el evento de Elías. Porque al un lado de Jerusalén hay tierra seca, desierto, y el viento que viene del desierto no carga humedad. Y por eso en ese aire no se puede crear nubes. Pero si el viento viene del otro lado de Jerusalén, desde el Mediterráneo, viene sobre el agua, desde el oeste, ese aire contiene humedad, suficiente humedad para crear nubes. Y la Escritura nos dice que Cristo va a volver entre las nubes. Te quiero llevar al libro de Reyes, capítulo 18. Y leemos en el capítulo 18 de Primero de Reyes, el versículo 42 a 44, lo siguiente. Enseguida Acab se fue a comer y a beber. Es que decir, después que Elías hizo algo tremendo en el Monte Carmelo. Elías hizo que fuego bajara de los cielos. Enseguida Acab se fue a comer y a beber. Pero Elías se subió a la cumbre del Monte Carmelo y se arrodilló con su rostro entre las rodillas y le dijo a su siervo, ve y mira hacia el mar. Él fue y miró y regresó y le dijo a Elías, no se ve nada. Entonces Elías le dijo, ve 7 veces. Y finalmente, a la 7ª vez, el siervo le dijo, veo una pequeña nube, como del tamaño de una mano de hombre que se levanta del mar. Entonces Elías gritó, corre a decirle a Acab
que se suba a su carro y baje de la montaña o será detenido por la lluvia. Sabemos que Cristo regresará igualmente como Él ascendió a los cielos entre las nubes. Él bajará también entre las nubes. Sabemos que Él regresará al este de Jerusalén. Él va a poner pie sobre el monte de los olivos. Pero de ese lado hay desierto, hay tierra seca. Y ese aire que viene de ese lado no tiene humedad para crear nubes. Pero si el aire viene del oeste, desde el mar Mediterráneo, ese aire contiene suficiente humedad para que se pueden formar nubes. Y es la misma cosa que lo que leemos en el primero de Reyes 18. En primer instante, el siervo de Elías no veía nada, pero dado momento, después de subir y bajar 7 veces, la última vez cuando subió al monte, él vio en lo lejos, desde el oeste, que el aire está viniendo en su dirección. Ese aire contiene humedad y empezó a formar nubes. Pero primeramente era una pequeña nube, como el texto nos dice, del tamaño de una mano de hombre, que se levanta del mar. Y entonces Elías gritó para que el cielo correría a decir a Acab que viene la lluvia. ¿Qué tiene eso que ver con el regreso de Cristo? El regreso de Cristo, no sabemos el día, no sabemos el hora, no sabemos el momento del día. Pero sí tenemos la descripción de las señales que nos van a indicar cuando Cristo está por venir. Y también la Escritura nos enseña el lugar que será Jerusalén. Y también muy específicamente la parte geográfica del lugar. Porque en el libro de Hechos, los 2 varones dicen a los discípulos, de la misma manera que Cristo ascendió, Él regresará. Eso quiere decir, de la misma manera, Él ascendió en las nubes, Él regresará en las nubes. Y el mismo sitio también, el monte de los olivos. Pero ¿cuándo se pueden formar nubes sobre y alrededor del monte de olivos? Solamente cuando el viento viene del oeste, cuando el viento viene del mar Mediterráneo. Porque solo en ese momento el aire contiene suficiente humedad para formar nubes. Y las Escrituras nos enseñan también que ese momento, cuando se forman las nubes, el aire viene del mar, desde el oeste y viene con las nubes. Y el momento que Cristo va a bajar, habrá un grito de júbilo de los arcángeles, sonarán trompetas suficiente duro para levantar a ellos que ya están muertos, pero que fallecieron en Cristo. Ellos se levantarán primeramente para ir a encontrar a Cristo en las nubes. Y después se toca turno a los que están de vida en Cristo
para ir a encontrar al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. Y de esa manera se cumple una esperanza, la promesa de Dios que nos da esperanza ya por miles de años se va a cumplir en ese momento. 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17 nos dice: el Señor mismo bajará del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que murieron creyendo en Él serán los que resuciten primero. Luego, los que estamos vivos en ese momento seremos llevados junto con ellos en las nubes para reunirnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Jesús, antes de su asunción a los cielos, no nos dio un año, una fecha, no nos dio nada de algo similar, pero sí nos dio algo que es mucho más valioso. Él nos dio las señales que ocurrirán que van a anunciar su regreso. Y tenemos que fijar nuestra vista en estos señales. Y también nos dio el lugar geográfico donde todo va a ocurrir, donde Él va a regresar. Y nos dio también una descripción de cómo Él regresará. Esa es la esperanza que podemos tener esta noche. Y también, con lo que Cristo nos dio, aunque que no nos dio una fecha, un año, nada de eso, pero lo que nos dio es de gran valor y podemos animarnos, podemos animar uno a otro, que Cristo va a venir. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero sabemos sí, dónde y de qué manera va a ser. El cumplimiento de la promesa de la esperanza se va a cumplir pronto. Por eso esta noche te quiero invitar. Si nunca has tenido un encuentro con Cristo Jesús, esta noche puedes tomar la decisión para tener un encuentro con Cristo Jesús. No sabemos la fecha y la hora que Cristo va a regresar. Pero sí sabemos que cuando Cristo regresa, los fallecidos en Cristo resucitarán primero y lo van a encontrar en los cielos. Y los vivos en Cristo también irán seguidamente a encontrar y reunirse con el Señor de señores. Pero todos que están vivos y que no han tenido nunca un encuentro con Cristo Jesús, los que han fallecido y nunca han tenido un encuentro con Cristo Jesús, tampoco no van a encontrar a Cristo Jesús en los cielos. Por eso esta noche tú puedes adquirir tu boleto para poder ir a encontrar a Cristo Jesús en los cielos. Y no tienes que hacer mucho, solo tienes desde tu corazón, desde la profundidad de tu corazón decir, yo quiero. Porque solo hay un camino para llegar en el reino de Dios, y ese camino es por medio de Cristo Jesús. Porque tanto Dios amó al mundo, para que cada uno que cree y acepta a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, no se pierdan, pero que reciban perdón de pecado y vida eterna. Pues esa noche puedes decir, bueno, a mí no me importa, no toca a mí.
Vas a recibir también una vida eterna, pero no en el reino de Dios, sino en un lugar de tormento, un lugar donde Dios jamás va a estar presente. Por eso ese lugar es un lugar de tormento, un lugar de lamento, un lugar que cada uno que se va a encontrar ahí va a tener remordimientos porque durante de su vida han podido evitar a llegar a ese lugar. Esa noche he compartido contigo una pequeña pensamiento sobre el regreso de Cristo. Y te quiero invitar para que si tú eres esa persona que esta noche quiere tener un encuentro con Cristo, para que ores conmigo. Una pequeña oración de perdón y de salvación. Esta noche puedes empezar a caminar por ese camino que lleva a la vida eterna, que lleva a reconciliación con Dios, tu Creador. Solo tienes que repetir mis palabras o escucharlas con fe. Oremos. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Te pido tu perdón por todas las veces que he pecado contra ti, conscientemente e inconscientemente. Por esta noche estoy arrepentido. Esta noche te pido tu perdón y te pido para que me purifiques con tu sangre preciosa. Hazme limpio de nuevo y transfórmame por medio de tu sangre preciosa en una nueva creación. Dame un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Y desde este momento, desde ahora, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Amén, amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Los números de teléfonos aparecen abajo en la pantalla. Queremos hablar contigo, te queremos conocer y queremos acompañarte por ese nuevo camino que esta noche ha abierto para ti. Si no has orado conmigo durante la canción que vamos a seleccionar, puedes inclinarte y orar con tus propias palabras. Lo importante es que tus palabras vienen de la profundidad de tu corazón. Gracias por permitirme llegar esta noche muy cerca de ti con la palabra de Dios. Y sé que esta noche Cristo viene pronto.
para Cristo grita, canta aleluya nuestro Dios. Salta, dando vueltas en el aire, danza, locamente para Cristo grita, canta aleluya nuestro Dios. Vamos todo el mundo, conmigo. Y salta, dando vueltas en el aire, danza, locamente para Cristo grita, canta aleluya nuestro Dios. Salta, dando vueltas en el aire, danza, locamente para Cristo grita, canta aleluya nuestro Dios. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Oye, mi gente, esta es la misión del Salvador. Nació para morir, para nosotros creados para siempre vivir. Pero la astucia de la oscuridad aprovechó de la oportunidad para echar una trampa a la humanidad. Como un ángel de luz apareció y la gente engañada de la fruta comió. Desde entonces el pecado del Señor nos separó, con la muerte por consecuencia nos condenó. Señor prometió venganza y dio a la gente esperanza. El justo pronto va a morir para que el resto vuelva a vivir. Y ahí estaba, colgado en la cruz, declarando su misión cumplida. Y luego él murió, el tercer día resucitó, y por eso es el Salvador. Luego él murió, mas resucitó, y por eso es el Salvador. El Salvador El mío es el Salvador. y el tuyo. El Salvador es el Salvador. El Salvador, El Salvador el libertador, el que rompe las cadenas, autor de la vida eterna, tomó nuestro sufrimiento
Jesús sufriendo para mí y para ti. Ahí va. Eli, Eli, lama sabactani. Consumado es. Oye, mi gente, no hay nada parecido a la victoria, que con Dios estamos reconciliados. Sí, su misión está cumplida. No hay nada parecido. Vino al mundo con una misión, salvar la humanidad de la perdición. Sí, su misión está cumplida. El Calvario lo hizo. Y dijo así: misión cumplida. Salvación es posible, mi gente. Nadie pensaba que esto sería una victoria. Cuando Cristo entregó su vida, diciendo al Padre que su trabajo está hecho. Misión cumplida. Oye, mi gente, su misión está cumplida. No hay nada parecido. No. Su misión está cumplida. Cumplida para mí. No hay nada parecido. Oye. Hay un hombre que está solo, tiene triste la mirada, con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares, tiene tierras, tiene mares, pero vive en soledad. Le llaman Jesús, Le llaman Jesús. La, ira, la, le llaman Jesús, Le llaman Jesús. cada vez está más solo, sus hermanos lo olvidaron, sin querer lo lastimaron y hoy se muere de dolor. Ya cumplió más de 1000 años y parece siempre un niño. El que dio tanto cariño, hoy le niegan el amor. Le llaman Jesús, Le llaman Jesús. La, ira, la, le llaman Jesús, Le llaman Jesús. Pero que mira qué bonito, mira
no dejan de sangrar. Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares, tiene tierras, tiene mares, pero vive en soledad. Le llaman Jesús, le llaman Jesús, la ira, la, le llaman Jesús, le llaman Jesús. Escucha bien lo que te digo, preguntas a la móvil, qué bonito es Jesucristo, verdad, bonito, qué bonito, prueba y verás, hay que saberlo y qué rico es saber que Cristo me ama y por eso yo le sirvo. Ese niño se hizo hombre, por nosotros fue a la cruz. Jesús viene sonando y con su piano viene alabando. Ese niño se hizo hombre, por nosotros fue a la cruz. Jesús. Ese niño se hizo hombre, por nosotros fue a la cruz. Jesús. Ese niño se hizo hombre, por nosotros fue a la cruz. Jesús. Oye, por llevar nuestros pecados, sufrió la muerte en la cruz. Ese niño se hizo hombre, por nosotros fue a la cruz. Jesús. Nadie niega lo valiente, ni lo bravo que es Jesús. Aleluya. Bella canción, le llaman Jesús. Un saludo queremos enviar esta noche también un gran shalom queremos enviar a nuestros hermanos en Cristo. Cedric y también Geralda Soleyana y su familia completa. Y también para una persona que queremos mucho, la tenemos en nuestro corazón. Mercedes Ovachechi Soleyana también, que Dios te bendiga en grande durante los días que están por delante. Saludos y bendición también para Eric Soleyana y su casa. Especialmente para ustedes tenemos la próxima canción. Mira, ¿tú sabes qué? El Señor cambió mi lamento en baile, así que te invito a la fiesta del Señor. Vamos todos a la fiesta del Señor. Vamos todos a la fiesta del Señor. Yo quiero invitar al pueblo a esta celebración. Yo quiero invitar al pueblo a esta celebración. El que la vea a Jesucristo lo hará con emoción. El que la vea a Jesucristo lo hará con emoción. Yo te invito que lo hagas y sientas la unción. Yo te invito que lo hagas y sientas la unción. Qué sabroso es danzar el merengue del Señor. Qué sabroso es danzar en la fiesta. Hazlo tu siervo también y goza el merengón. Hazlo tu siervo también y goza el merengón. Dando vueltas, alabando al Señor. Dando vueltas, alabando al Señor. Así canta lo que suena y recibe bendición. Recibe bendición, recibe bendición. Mira, Nelson Limpio, vete con tu orquesta para la fiesta del Señor. ¡Sí!
corazón, el lugar donde tú gozas y recibes sanación. Vengan, vengan los cansados, aquí podemos danzar. Vengan también los perdidos, los pobres, los afligidos, a este remanso de paz, a este remanso de paz. La palabra dice, y harás la fiesta solemne a Jehová tu Dios, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Deuteronomio 16:10. Y gózate con el Señor. ¡Fiesta! Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz, bendecid su nombre, porque Él es el Rey de Reyes. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar
aleluya, tremenda canción. Tenemos que dar un grito de júbilo. Y vamos a finalizar la transmisión de esta noche porque ya son las 6, ya las 9 menos 6 minutos. Eso quiere decir, vamos por la última canción. Es una canción un poquito más larga y por eso voy a finalizar con esta canción. Gracias por haber acompañado esta noche de nuevo, desde las 7 hasta ahora casi las 9. Mañana a las 11 de la mañana estaré de nuevo con ustedes con la programación de Empapiamiento, Comisión Día Nuevo Señor. Y no olvide, el jueves, todos los jueves en la noche, desde las 7 hasta las 9, estoy con ustedes con la programación en holandés. Vamos por la última canción, que las ventanas de los cielos se abren y que Dios manda su lluvia de bendiciones sobre tu vida, sobre tu casa, sobre todos tus seres queridos. Y recuerda, Cristo viene pronto. Y la próxima canción es una canción de fuego. Vamos a finalizar y yo voy a decir chao, 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 chao. Vamos a celebrar las victorias de Jehová. Vamos con guerra profética, con una danza de victoria. Su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha exhibido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr. Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha defendido a su pueblo, lo ha hecho con poder. Derrotó potestades, es Jesucristo el Rey. Dios ha tronado en el cielo, ha resonado su voz. Los montes temblaron, las piedras se hendieron y el mar huyó. Su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha exhibido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr. Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha defendido a su pueblo, lo ha hecho con poder. Derrotó potestades, es Jesucristo el Rey. Dios ha tronado en el cielo, ha resonado su voz. Los montes temblaron, las piedras se hendieron y el mar huyó. Explosión de victoria.
Señor con grito de júbilo. Sigamos celebrando nuestro amado. Dígalo, dígalo, dígalo. Ven, 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 amado, ven, 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 amado, celebremos nuestro amor. Ven, 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 amado, ven, 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 amado, lancemos juntos al Señor. Ven, 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 amado, ven, 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 amado, celebremos nuestro amor. Ven, ven, ven,